Soluciones y solubilidad. Dentro de la clasificación de sistemas materiales, las soluciones son sistemas homogéneos, es decir, con una sola fase y dos o más componentes. Se forma una solución cuando un componente se dispersa en otro de manera uniforme. Uno de los componentes será el solvente y el resto serán solutos. Se puede llamar solvente al componente que está en mayor proporción. Por ejemplo, en el aire, el solvente sería el nitrógeno. O al que tiene el mismo estado de agregación que la solución. Por ejemplo, en una solución de sal en agua, el solvente es el agua. En una solución no debe producirse reacción química, es decir, no deben aparecer nuevos compuestos al mezclar los primeros. Por último, se llama disolución molecular cuando el soluto es una sustancia molecular, como azúcar en agua, y disolución iónica cuando el soluto es una sustancia iónica, la cual se separa en iones al disolverse, como cloruro de sodio en agua. Las soluciones se pueden clasificar según el estado de agregación del solvente y del soluto. Una solución de gas en gas es, por ejemplo, el aire. Los gases se mezclan perfectamente, es decir, son miscibles en todas las proporciones. Una solución de un líquido en un gas se llama niebla o bruma. El humo es un ejemplo de un sólido disperso en un gas. Una solución de gas en líquido es la soda o las bebidas gaseosas. Un ejemplo de líquido en líquido es agua con alcohol. Las soluciones más comunes son las de sólidos en líquidos, como por ejemplo sal en agua. En este curso estudiaremos este tipo en su mayoría. Para disoluciones sólidas, ya no tan comunes, tenemos el caso del gas en sólido, como por ejemplo piezas de níquel con hidrógeno ocluido dentro del sólido. Ejemplo de líquido en sólido son las amalgamas de mercurio y plata. Por último, las soluciones de sólido en sólidos son las aleaciones metálicas, como por ejemplo el bronce, que está compuesto por estaño y cobre. A excepción de las soluciones gaseosas, todas las soluciones implican sustancias en fase condensada, con lo cual entran en juego las fuerzas intermoleculares, que comienzan a tener importancia en su interacción soluto-solvente. La solución se forma cuando las fuerzas de atracción soluto-solvente son comparables a las que existen entre soluto-soluto y solvente por separado. Miremos el siguiente esquema. En el primer vaso se tiene un solvente con sus fuerzas intermoleculares solvente-solvente. En la cuchara tengo el soluto puro con sus fuerzas intermoleculares soluto-soluto. Al mezclarlos, en el segundo vaso, entran en juego las fuerzas intermoleculares soluto-solvente. Para que la solución se forme, las fuerzas intermoleculares deben ser similares, ya que las sustancias diferentes deberán mantenerse en cohesión o atraídas mutuamente. El sistema sigue la regla de lo similar disuelve lo similar. Aquí vemos dos ejemplos. En el caso de la izquierda tenemos un soluto iónico, cloruro de sodio. Los iones se van separando del cristal sólido atraídos por las moléculas de agua. Los cationes sodio serán atraídos por la parte negativa de las moléculas de agua, es decir, el oxígeno, y los cloruros por su parte positiva, los protones. Así, los iones quedan rodeados por moléculas de solvente y como no se pueden ver, permanecen en solución. Este proceso se llama solvatación. Si el solvente es agua, se llama hidratación. El segundo caso es la disolución de una sustancia molecular. Para poder disolverla en agua deberá ser polar. Tenemos el ejemplo del azúcar. Las moléculas de azúcar se van separando del cristal al ser rodeadas por moléculas de agua en el proceso de solvatación. Como todo proceso, tiene involucrada una entalpía, la entalpía de disolución.
Si consideramos el proceso de disolución como una serie de pasos, podemos sumar las entalpías de cada paso. En una primera etapa, consideramos la separación de las partículas de solvente, lo que requiere cierta energía para romper las fuerzas intermoleculares del mismo. Esto involucra el delta H1 que se ve en el esquema. Lo mismo ocurre con el soluto, que involucra el delta H2. El último paso es la mezcla de ambos componentes con su delta H3. Por lo tanto, la entalpía de disolución es la suma de estos tres delta H. Ahora veamos la naturaleza de estas entalpías. Dijimos que para separar las partículas de soluto o solvente se requiere energía, ya que se deben vencer las fuerzas intermoleculares que las unen. Por lo tanto, las etapas 1 y 2 son endotérmicas. Por otro lado, al mezclar sustancias con fuerzas intermoleculares similares, el proceso será exotérmico. Si la suma de las entalpías 1 y 2 es menor que la entalpía 3, el proceso será en su totalidad exotérmico, como se ve en el esquema de la izquierda. Por el contrario, si la suma de las entalpías 1 y 2 es mayor que la 3, el proceso será endotérmico, como muestra el esquema de la derecha. Aquí tenemos un ejemplo concreto, la disolución de sales. El delta H1 se llama entalpía de red y la suma de los delta H2 y 3 se llama entalpía de hidratación. Ambas entalpías están tabuladas a partir de los iones gaseosos. Recordemos que las entalpías necesitan un punto de referencia para tabularse. En el ejemplo del cloruro de sodio, la suma da positiva, por lo tanto el proceso es endotérmico. Para saber si la reacción de disolución será espontánea, a temperatura y presión constantes, podemos estudiar la energía de Gibbs. Ya vimos la entalpía, ahora veamos la entropía. El sistema pasa de los componentes separados e incluso el soluto en un cristal ordenado a ambos componentes mezclados. Podemos ver que aumentó el nivel de desorden, por lo tanto, la diferencia de entropía será positiva siempre. Entonces, para un caso de disolución exotérmica, como la disolución de ácido sulfúrico en agua, por ejemplo, el delta G da siempre negativo y el proceso será espontáneo a toda temperatura. Para el caso de procesos endotérmicos, o sea, cuando la entalpía es positiva, existirá cierta temperatura por encima de la cual el proceso será espontáneo. En el proceso de solvatación, existe un límite respecto a cuánto soluto puede un solvente sostener en solución. Es decir, no se puede disolver infinitas cantidades de soluto en una cantidad de solvente. Hay un límite. A medida que se va disolviendo un soluto, aumenta su concentración en la solución. A su vez, también aumenta la probabilidad de que partículas de soluto se encuentren, se unan y precipiten. Este proceso se llama cristalización. Cuando la velocidad de disolución se iguala a la velocidad de cristalización, se llegó a un equilibrio y al límite del que hablamos. La solución está en equilibrio con el precipitado. Ya no hay aumento de la concentración y la solución se dice que está saturada. La solubilidad es esta máxima concentración posible de la solución, es decir, la concentración de la solución saturada. Este valor depende de la temperatura. Una solución está insaturada o no saturada cuando tiene una concentración menor a la solubilidad. En ciertas condiciones es posible obtener una solución sobresaturada, es decir, con una concentración mayor a la solubilidad. Las curvas de solubilidad representan la solubilidad en función de la temperatura. La unidad más usual para solubilidad es gramos de soluto disuelto por cada 100 gramos de solvente. Aquí podemos ver una curva típica de un sólido en agua, donde la solubilidad aumenta con la temperatura.
Dada una solución, si ubicamos en el gráfico su temperatura y concentración, podemos saber su condición. Sobre la curva tenemos los puntos para soluciones saturadas. Por debajo estarán los puntos para soluciones insaturadas y por encima de la curva soluciones sobresaturadas. Veamos cómo obtener información del gráfico. Supongamos que tengo una solución cuya concentración y temperatura la ubican en el punto A. Está insaturada, así que si le agrego más soluto agitando y sin variar la temperatura, subiré hasta el punto S. Su concentración será la solubilidad y la solución estará saturada a esa temperatura. Agregar más soluto no aumentará la concentración porque ya llegó al máximo, solo se acumulará sólido en el fondo. Es decir, que por este camino no puedo llegar al punto B, en donde tendría una solución sobresaturada. Ahora tengo otra solución cuya concentración y temperatura la ubican en el punto C. También está insaturada. Si ahora mantengo estático el sistema sin agitar ni mover nada y empiezo a bajar la temperatura lentamente, me muevo horizontalmente por el gráfico y puedo llegar hasta el punto D, condición de solución sobresaturada. La solución está en un equilibrio inestable, ya que una pequeña perturbación como golpear el vaso con el dedo o mover la solución con una varilla hará que la solución pase al punto S', precipitando el soluto que tiene de más. Debajo les dejo unos links donde pueden ver cómo se precipitan sólidos a partir de una solución sobresaturada. Los factores que afectan la solubilidad son, en principio, la naturaleza del soluto y del solvente. Como ya hablamos, lo similar disuelve lo similar, así que la solubilidad depende del carácter polar o no polar de los componentes. El segundo factor es la temperatura. Si el proceso de disolución es endotérmico, la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Es el caso de la mayoría de los solutos sólidos en agua. Si el proceso es exotérmico, un aumento de la temperatura producirá una disminución de la solubilidad, como es el caso de los gases disueltos en agua. La presión no afecta apreciablemente la solubilidad de líquidos o sólidos, pero sí es importante en la disolución de gases. Otros factores son la agitación y el estado de agregación. Aquí presentamos las curvas de solubilidad de algunas sales en agua. Vemos que la mayoría, al ser un proceso endotérmico, aumenta la solubilidad con la temperatura. Vimos anteriormente el caso del cloruro de sodio, que es endotérmico, pero tiene un valor pequeño. Por eso es que su solubilidad varía poco con la temperatura en comparación con otras sales. Un caso curioso es el del sulfato de cerio, cuya solubilidad a bajas temperaturas disminuye y luego se hace constante. Podemos deducir que el proceso es exotérmico a bajas temperaturas, pero luego es casi adiabático, no intercambia calor. Aquí vemos la curva de solubilidad de un gas, el dióxido de carbono. Al contrario que las sales, su solubilidad disminuye con la temperatura. Es por eso que, por ejemplo, las gaseosas pierden el gas cuando se calientan. La presión es un factor importante en la disolución de gases. A bajas presiones se comprobó que la dependencia de la solubilidad con la presión es lineal, siguiendo la ley de Henry. Podemos verlo de la siguiente manera. En un sistema donde tengo un soluto gaseoso en contacto con su solución, si aumento la presión, las moléculas de gas se verán impelidas a entrar en la solución, porque para el sistema es más estable tener al soluto rodeado de solvente en vez de soportando una mayor presión. En la producción de gaseosas se inyecta dióxido de carbono a una presión de aproximadamente 4 atmósferas. De esta manera tiene una alta concentración de gas que le aporta el sabor. Luego, cuando la abrimos, la presión baja a 1 atmósfera.
Las burbujas de gas aparecen en el seno del líquido y podemos disfrutar de ella. Una aclaración. Cuando las moléculas de gas están disueltas, no se pueden ver, como lo notamos en una botella transparente que aún no hemos abierto. Cuando vemos las burbujas, el gas ya no está disuelto, simplemente está temporalmente en el seno del líquido. Por último, es pertinente repasar las unidades en las que se puede expresar la concentración de una solución. Algunas les serán conocidas, veamos cada una. Porcentaje masa en masa o peso en peso se define como gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Por ejemplo, una solución 10% masa en masa significa que cada 100 gramos de solución 10 gramos son de soluto. Como las masas son aditivas, significa que 90 gramos son de solvente. Porcentaje volumen en volumen. Está definido como mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. Una concentración 25% volumen en volumen indica que hay 25 mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. Aquí hay que tener cuidado, ya que a diferencia de las masas, los volúmenes no siempre son aditivos. Por lo tanto, en este caso, no podemos asegurar que haya 75 mililitros de solvente. Debido a las fuerzas intermoleculares, a veces hay una contracción o expansión del volumen al formar una solución. La tercera es por ciento masa en volumen. Una solución 30% masa en volumen indica que en 100 mililitros de solución hay 30 gramos de soluto. La molaridad es una de las más conocidas. Indica los moles de soluto por litro de solución. La normalidad indica el número de equivalentes de soluto por litro de solución. Como habla de equivalentes, se debe indicar respecto de qué reacción estamos hablando. Para entender la idea, cuando reacciona un equivalente de un reactivo con un equivalente de otro reactivo, avanzó un paso la reacción. Es por eso que debemos definir la reacción. Aquí vamos a hablar de reacciones de neutralización. Por lo tanto, un equivalente gramo de ácido es la masa de ácido que aporta un mol de iones hidrógeno. Un equivalente gramo de base es la masa de base que aporta un mol de oxidrilos. Para una sal, un equivalente gramo es la masa de sal que aporta un mol de cargas positivas o negativas. Veamos algunos ejemplos. Un equivalente ácido para el ácido clorhídrico es la masa de un mol de ácido dividido la cantidad de iones hidrógenos que aporta una unidad del ácido, en este caso es 1. Para el ácido sulfúrico, el equivalente ácido es la masa de un mol de ácido sulfúrico dividido 2, ya que aporta 2 protones por mol. Para las bases usamos el mismo razonamiento. Un equivalente base para el hidróxido de sodio es la masa de un mol de base dividido 1, que es la cantidad de oxidrilos que aporta un mol de base. Para el hidróxido de bario, un equivalente será la masa del hidróxido dividido 2, ya que aporta 2 oxidrilos. Para calcular los equivalentes de las sales, debemos mirar la cantidad de cargas positivas. Por ejemplo, que aporta un mol de sal. Un equivalente para el carbonato de sodio es la masa de un mol de sal dividido 2, que son las cargas positivas aportadas, una por cada sodio. Para el fosfato de sodio, el equivalente es la masa de un mol dividido 3, ya que aporta 3 cargas positivas. Para el sulfato de hierro 3, por ejemplo, el equivalente es la masa de un mol dividido 6, ya que aporta 6 cargas positivas, 3 por cada catión hierro. Por último, definimos ppm o partes por millón, como las unidades de masa de soluto por cada millón de unidades de masa de solución. Si lo ponemos en miligramos, serían los miligramos de soluto por cada millón de miligramos de solución, lo que equivale a 1 kilo. Así que nos queda como miligramos de soluto por cada kilo de solución.
Esta concentración se usa para soluciones muy diluidas.